Shalom. Volvemos a nuestro estudio semanal que es la Parashat Tetzaveh. En esta ocasión vámonos a la sexta aliyá, que está en el capítulo 29, versículo 38 al versículo 46, que es con el que termina el capítulo 29. Estamos hablando acerca de las Viheach Kodesh, las vestiduras sagradas, y la consagración de los Kohanim, empezando con el Kohen Gadol Aharón, quien realiza tal consagración que dura 7 días, es Moshe Rabenu. Ya hemos explicado por qué razón lo hace. Ahora vamos a leer. Esto es lo que harás sobre el Mizbeach. Corderos de un año, 2 cada día continuamente. Un cordero harás en la mañana, y el segundo cordero harás al atardecer. 1/10 de efá de sémola mezclada en aceite machacado, 1/4 de hin. Para libación, 1/4 de hin de vino por el cordero. Al segundo cordero harás al atardecer como el presente de la mañana, y como su libación le harás. Para aroma agradable, fuego para Adonai. Holocausto continuo para vuestras generaciones, en la puerta de la tienda de reunión delante de Adonai, donde me reuniré con ustedes allá para hablarte allí. Me reuniré allá con los Bene Israel, y se santificará con mi gloria. Santificaré Ohel Moed, la tienda de reunión, y el Mizbeach, el altar, y a Aharón y a sus hijos consagraré para que ministren delante de mí. Residiré dentro de los Bene Israel, y les seré por Elohim. Y sabrán que yo soy Adonai, su Elohim, que los saqué de la tierra de Midraim para residir dentro de ellos. Yo soy Adonai, su Elohim. Bien, después que han sido consagrados los Kohanim, ahora toca dar a conocer la razón de su consagración, la razón de su servicio. En pocas palabras, lo que van a hacer en el Mishkan. Principalmente estarán para servir diariamente delante de Hashem a través de 2 momentos: el momento de la mañana y el momento del atardecer. Aquí serán sacrificados un cordero en cada momento, con sus respectivas libaciones de harina y vino. Esto es lo principal de su servicio, y a partir del cual menciona a Kadosh Baruj Hu que será su habitación, el propio pueblo y la propia persona. A través de estos rituales se manifestará la Shejinah en medio del pueblo de Israel. Por lo que ya habíamos anticipado antes, está excluido Moshe Rabenu de esta situación, porque en él ya reside la Shejinah, sin ritual alguno. Pero para todos aquellos que desechamos la expresión de Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, y solicitamos, o se solicitó de parte del pueblo de Israel, se solicitó para que nada más Moshe Rabenu recibiera de la presencia divina. Entonces nosotros, a través de un ritual, vamos a conocer ahora que la Shejinah habita en medio de nosotros, en medio del pueblo de Israel, y esto va a ser a través de la representación de Aharón Kohen Gadol. Aun cuando el Bet HaMikdash en estos días ya no se encuentra entre nosotros, sin embargo, este ritual todavía se conserva de algún modo en el pueblo de Israel. Este ritual se conserva a través de las expresiones diarias durante el rezo de Shacharit y el de Arbit, en los cuales se encuentran los textos que nosotros denominamos Tamid, que significa continuos, pues se sacrificaban continuamente. Y de esta forma
la Shejina se mantiene presente a través de este ritual dentro del pueblo de Israel. Como ya lo hemos advertido previamente, a causa de nuestra dejadez de acercarnos a Hashem, los rituales nos hacen percibir ahora la Shejina. Lo mejor de todo es el caso de Moshe Rabenu, quien no necesitó de rituales para recibir de la Shejina, pero en el caso nuestro, hombres de poca voluntad, hombres de poco temperamento en cuanto a nuestro acercamiento a Hashem, nuestra falta de compromiso, entonces los rituales nos ayudarán. De ahí entonces que los Jajamín han establecido que en los propios Sidurim se encuentren las porciones de Tamid que nos ayudarán a reconocer la Shejina en nuestras vidas. Obviamente es que una vez que nosotros podamos desarrollar esta parte, esperamos en Hashem que podamos desarrollar la parte que nos toca, la imitación de Moshe Rabenu. Esto es lo que nos dice la sexta aliyá, y vamos a terminar con esto para este tiempo y nos veremos para la séptima y última aliyá. Shalom.